Hola, buenas tardes, saludos. Soy Mauricio Chotocruz, soy gerente de Conexis y es un gusto saludarlos hoy yo desde Costa Rica. Hemos preparado una charla sobre los conflictos de interés en temas de procesos de contrataciones públicas y consecuencias, digamos, que pueden traer temas relacionados con malas prácticas, digamos, según lo establecido en la nueva ley de contrataciones públicas, la 47-25, que entra en vigencia próximamente. Sus preguntas son bienvenidas en esta charla, en el chat, y estimamos una duración máxima de 1 hora. Hoy tenemos un invitado especial, el licenciado Luis Ernesto Peña. Él ha sido expositor en webinars de Conexis anteriormente, ya como desde hace un año que no lo teníamos por acá, pero está de vuelta. Él es abogado especializado en temas de contrataciones públicas. Es graduado en Estados Unidos, en España y en República Dominicana en temas de derecho. Y es socio de la firma Martínez Peña y Fernández, abogados consultores en Santo Domingo. Antes de darle la bienvenida a Luis Ernesto, les cuento un poquito de Conexis. Nosotros nos especializamos en inteligencia para licitaciones. Ahora estamos trabajando muy fuerte en inteligencia artificial en dos áreas, en la parte de identificación de oportunidades y en la parte de estudios de mercado, precios y competidores. Y voy a mostrarles un ejemplito. La página web de nosotros en licitaygana.com, ahí pueden conseguir información de nuestra empresa. Inclusive tenemos este avatar que se llama Brian, que, que es un experto en Conexis. Ustedes pueden conversar con él. Y nada más seleccionan el idioma español y empiezan a conversar con él y les puede dar cualquier información que tengan necesidad o deseo de conocer acerca de nuestros servicios. Para ver un poquito de cómo la inteligencia artificial facilita el trabajo de las áreas de licitaciones y potencia ese trabajo. La búsqueda tradicional, por lo menos en Conexis, uno, por ejemplo, entra aquí a República Dominicana, ve las oportunidades vigentes, ¿verdad? Que aquí le dice que están estas oportunidades, que estas contienen estos productos y tiene que hacer el análisis de qué hay ahí, entrar a cada uno de ellos y analizar si hay algo ahí que me interese. Ahora, nosotros con una nueva versión de esta plataforma de Leads, ustedes pueden chatear, como si fuera un chatear con un WhatsApp o un chatear con ChatGPT o alguno de las plataformas de inteligencia artificial y hacer sus consultas. Entonces, aquí vamos a consultar compras vigentes en la República Dominicana. Entonces, el sistema les dice, hola, ¿de cuál producto comprador deseas contratar, consultar compras vigentes en la República Dominicana? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces, yo le digo, ¿qué compras hay de amoxicilina? Igual ustedes podrían decir dame todas las compras del sector salud o del sector construcción o de tecnología o lo que fuera. Producto seleccionado amoxicilina. Y la IA me pregunta, ¿deseas agregar alguno de estos términos? Me propone antibiótico, penicilina, suspensión y demás. Yo nada más le digo que el 1 y el 2, que son antibiótico y penicilina. Esto para hacer la búsqueda, la consulta un poquito más amplia. Y aquí me hace una verificación y me dice que si deseo enfocarme solo en sector salud o en otros sectores. Yo le digo que sí, que solo en sector salud. Y de ahí ya me hace la consulta y me hace un resumen. Primero, antes de presentarme ese resumen, me prepara. Esto es, vean la consulta que estamos haciendo. Yo nada más le dije, quiero las compras de amoxicilina. Aquí me pone el detalle de los resultados, ¿verdad? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Verdad? ¿Y dónde?
dónde fue lo que lo encontró. Y aquí me dice que en este proceso, en esta línea, y que contiene amoxicilina y quién compra y demás. La fuente donde fueron buscadas las oportunidades, el tipo de proceso, y yo puedo graficar todo esto con este botoncito. Licitación pública, licitación, comparación de precios, compras menores, los compradores, quiénes son, el Promesical y otras. Eso se genera, digamos, muy rápida y automáticamente. Y además, y esto tal vez es lo más importante, me genera de este lado un resumen, que es una explicación de todos esos resultados que encontró. Aquí me dice que son las compras vigentes de República Dominicana en sector salud, principalmente con productos de amoxicilina, antibiótico y penicilina. Total reportado es eso sería como 1.937 millones de pesos distribuidos en 12 registros. Predominan procesos de gran escala centralizados por el programa de medicamentos esenciales. Entonces aquí viene una tabla de los principales procesos con su monto, quién contrata, cuál es la descripción, qué tipo de proceso es, cuándo se vence. Y aquí viene otros dos. Los productos que contienen, de lo que yo puse, y vienen los links, me dice, en estos procesos que están los links y que yo puedo ir directamente, aquí hay amoxicilina. En estos procesos que están los links, ¿verdad? Para verlos, aquí hay penicilina. Entonces yo le puedo dar clic ahí y voy a cualquiera de ellos. Los 3 tipos de productos más frecuentes, y entonces aquí me dice amoxicilina en 12, penicilina en 5 y los porcentajes, los compradores más importantes, los 3 tipos de procesos, y vienen algunas acciones recomendadas. Yo puedo preguntar, recuerden, como dijimos al principio, eso es como un chat. Yo puedo preguntar lo que necesite, cuáles son las presentaciones de amoxicilina más solicitadas. Y entonces aquí me dice amoxicilina con ácido cluvanálico, bueno, clavulánico, de 250 miligramos. Eso está en este proceso. Y otras presentaciones, y ahí me dice los porcentajes y las cantidades. Añade los números de proceso y entonces aquí uno ve que yo le pido, ¿verdad? Y ella me devuelve. Entonces aquí yo le pido que añada los números de proceso en esa tabla. Entonces me pone la presentación, me pone los procesos, los presupuestos, y la otra presentación me pone los presupuestos y los procesos, y así sucesivamente. Entonces esto es una gran ayuda para las personas que trabajan en licitaciones, porque sin necesidad de mucha capacitación, ¿verdad? Lo único que hago es preguntar en lenguaje natural. El sistema me va explicando toda la información y me va dando el detalle de todo, ¿verdad? Si yo quiero entrar a cualquier proceso ahí, le doy clic, ya puedo ver, y aquí está la amoxicilina que están pidiendo, ¿verdad? Entonces es sumamente sencillo y sumamente ágil, y esto ya está a disposición de nuestros suscriptores en la República Dominicana para que le saquen provecho. Cualquier cosa nos contactan si tienen alguna duda. Bueno, Luis Ernesto, bienvenido. Dejo de compartir. Y adelante. Ay, Bien, déjeme, Luis Ernesto, no hemos visto los permisos de compartir, perdón. Aquí está. Listo. Adelante. bien, buenas tardes a todos. Gracias, Mauricio, por la invitación. Erika también me está por aquí. Siempre feliz de compartir ideas con toda la comunidad de Conexus. Voy a, Gracias. compar- Voy a compartir brevemente la ley, básicamente, y bueno, sustituyendo a mi querida colega Luisa, que es quien ha estado compartiendo con, con la persona de Conexis todo el tema de estos webinars. Y bueno, en el día de hoy
El tema elegido ha sido la ética e integridad en la contratación pública, evidentemente, de cara, o sea, o como uno de los temas que vienen con ciertas novedades, y en este caso particular con importantes novedades en la nueva ley de contratación pública, que tiene una vacación legislativa de 180 días y ya van, o sea, no sé exactamente cuántos van, pero digamos son aproximadamente 6 meses a partir de su promulgación. Entonces cada vez más se va, digamos que esa realidad viene acercándose. Y bueno, yo creo que es importante, aunque se ha escogido de manera específica el asunto de los conflictos de intereses, yo creo que es importante abordarlo también eh, con mayor amplitud en lo que tiene que ver también con la ética en todo lo que tiene que ver con el proceso de contratación pública. Y para hacerlo todavía más interesante, yo he traído algunos ejemplos prácticos de experiencias que he tenido de primera mano que pueden también ayudar a ilustrar. Y si tuviéramos que definir, sin ganas de entrar demasiado académico, pero si tuviéramos que definir qué es un conflicto de interés, tradicionalmente se define que es un escenario en el cual alguien está dividido entre dos maestros. Es decir, es un escenario en el cual tú tienes un conflicto entre dos nortes, es decir, no se sabe a quién tú respondes o cómo tú vas a responder. Y eso es algo que tradicionalmente se ve mucho en ética profesional y su regulación es una regulación, sobre todo una autorregulación o una regulación que se da en términos a veces de colegiatura, pero tradicionalmente las consecuencias a estas relaciones de conflictos de interés no eran, o sea, no eran tan gravosas como las consecuencias que trae la ley nueva. Entonces, esos conflictos de interés siguen teniendo el mismo enfoque, y es el enfoque de evitar que exista un escenario en el cual haya un funcionario que se encuentre precisamente dividido entre dos maestros, dividido entre su interés primordial, que debe ser el interés público en relación con su función, que si es la función de comprar, la función de adquirir es precisamente comprar lo que necesita el Estado al mejor precio, con los temas de calidad y con los objetivos que persigue el Estado de manera general y con los objetivos específicos que persigue esa institución. Y evidentemente que el conflicto que entraría ahí sería el conflicto de o beneficiarse a sí mismo o beneficiar a un tercero. Entonces, de cara al contratista, de cara al participante en el proceso, ese conflicto de interés tiene otras manifestaciones, pero el enfoque general, porque incluso es bueno tener el enfoque amplio, porque yo soy de los que tiene el criterio de que el listado de conflictos de intereses que tiene en este caso la ley, que son básicamente los mismos que tenemos ahora y ampliaron algunos, sobre todo con el tema de la familiaridad, pero el enfoque sigue siendo que se quiere evitar que haya un contratista que se encuentre en una posición de privilegio frente a otros. Y ese privilegio tiene muchas caras. Ese privilegio puede tener la cara de información privilegiada. Ese privilegio puede tener la cara de una persona que en el proceso de evaluación vaya a decir que tú eres que vas a ganar, etcétera. Ese privilegio puede tener la cara de no necesariamente información privilegiada, pero sí información en un tiempo privilegiado, que si la institución que organiza el proceso publica y yo tengo a alguien que tenía conocimiento de ese proceso 30 40 60 días antes de cuando se publica, evidentemente que esto genera una ventaja indebida y esa ventaja indebida puede ser dada por un conflicto de intereses, es decir, puede ser dada por que alguien me pasó esa información o porque digamos, por una condición que yo tenga, yo tuve acceso a esa información. Entonces, lo que busca digamos, la prohibición de esos conflictos de intereses es evitar que se den esos escenarios y evitar incluso la apariencia de que existan esos escenarios. Porque aquí no lo tenemos, pero ya hoy en día en materia de integridad pública se habla de que se debe evitar
hasta los conflictos aparentes, o sea, hasta la apariencia de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque yo debo buscar proteger el sistema como un todo y debo buscar proteger la reputación del sistema. ¿Por qué? Porque si el sistema, si yo confío en el sistema, entonces al mismo tiempo yo tendré más personas participando, yo tendré más personas confiando en lo que se hace y no tendré quizá algo de lo que ha adolecido el sistema dominicano de ese escepticismo de parte del contratista, de si realmente vale la pena participar o no, de si cuando yo pierdo vale la pena yo acceder al sistema de recursos o no, porque si de entrada, si se trata de un juego que está arreglado, entonces ¿para qué perder tiempo? ¿Para qué perder dinero? ¿Para qué perder energía participando en un procedimiento así? Entonces, por eso es que esos conflictos de interés es importante evitarlos y principalmente de cara al contratista, ya no se vuelve un interés por un tema de proteger la reputación del sistema, sino también por proteger tu propia libertad. Y como vamos a ver, entre los delitos que trajo la nueva ley de contratación pública está la violación digamos, a lo que sería el esquema de integridad de la ley y lo que tiene que ver con la violación de esos conflictos de intereses. Y vamos a pasar sobre los artículos que están en el capítulo 3, artículo 233, y conforme vamos a ver, estos artículos tienen escenarios que no son meramente de cuando se viola, no, que había un primo ahí y yo no podía participar, o de que yo soy un funcionario y yo no podía tener influencia en X o Y proceso, sino que los criterios son criterios amplios. Y vamos a ver esto. Aquí habla de la falsedad de las declaraciones juradas, que son las clásicas declaraciones juradas que todos conocemos, que se debe presentar en el proceso de que yo no entro en los escenarios de conflictos de interés. Y dice que quien estando abierto por alguna de las causales de inhabilidades o prohibiciones previstas en la presente ley, incurre en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación, será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión. Y aquí es algo muy interesante y es de que independientemente de que haya resultado adjudicado o no. Es decir, que si se identifica una violación en esa declaración jurada, que sería lo mismo que decir que si se identifica algún tipo de violación a esos conflictos de intereses, aunque usted haya ganado o no ese proceso, eso es una contingencia que permanecerá posible hasta, digamos, hasta que pasen los años de prescripción de ese delito, que van a ser muchos años. Entonces, esto tomó, o tomará a partir de la entrada en vigencia de la ley 47-25, un matiz mucho más serio que simplemente yo tomar ese riesgo. Y luego entonces vemos la otra cara de la moneda, que es la violación per se al régimen de inhabilidades, que es que el servidor o funcionario público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previstas en la ley, será sancionado de 2 años a 5 años de prisión, multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector e inhabilitación para ejercicio de cualquier función pública por un plazo no menor de 5 años. Y esto es igual, digamos, para la contraparte, que sería el privado. En la misma pena incurrirá el particular que comprobadamente haya incurrido en la conducta descrita en este artículo para la celebración del contrato, ya sea actuando directamente o a través de sociedades comerciales o terceras personas utilizadas para eludir el régimen de inhabilidades y prohibiciones previstas. Y esta parte tiene una triple vertiente. La primera es la que hemos visto, de violar, o sea, en sentido general, este régimen. Pero la consecuencia sigue para un segundo escenario, que es cuando yo lo haga a través de sociedades comerciales. Es decir, que lo que nos quiere dejar dicho esto es que el hecho de que yo figure en una empresa no evita de que el conflicto de interés me arrastre si yo soy socio en esa empresa. Pero se agrega entonces una triple vertiente, un tercer escenario, que es que si se descubre que yo tengo una empresa y yo soy realmente el beneficiario final de esa empresa, yo realmente soy digamos, el administrador de esa empresa,
y yo simplemente tengo socios, como muchas veces se hace, que no son realmente socios, o tengo personas para que no tengan ese conflicto de interés, entonces yo también podré ser pasible de ser perseguido finalmente. Muy bien, Marta Jiménez hace una pregunta muy interesante y de hecho siempre digo, se me pasó decirlo, pues, tienen la libertad de interrumpirme en cualquier momento, la idea es que esto pueda ser interactivo, me escriben sus preguntas en el chat y yo las respondo. Ella pregunta si cuando en las provisiones de la ley habla de funcionarios de primer y segundo grado, ¿a qué se refiere? Porque la ley de compras no lo define. Y esta es una, digamos, la pregunta, como dicen, la pregunta del millón, porque esta definición es una definición que viene dada por el sistema de administración pública. Y esa definición, incluso hemos tenido, tengo situaciones activas donde la propia Dirección General de Contratación Pública ha tenido que hacer consultas a, por ejemplo, porque pongo un escenario donde no queda muy claro, un embajador, por ejemplo, ¿de qué grado sería? O, porque yo puedo quizás definir esos grados en función de direcciones, ministerios, viceministerios, pero hay escenarios donde yo tengo posiciones como un cónsul, un embajador, de qué grado sería. Entonces eso es algo que no está definido lo ideal sería que eventualmente se construya de manera jurisprudencial porque es un criterio que no puede partir del criterio de la ley de contratación pública, sino que es un criterio de, que tiene que ver con el escalafón jerárquico de la administración pública. Definir qué es un funcionario de primer grado y qué es un funcionario de segundo grado. Si ustedes me preguntaran a mí mi opinión, y ya digamos, en aras de ser lo más prudente posible, todo funcionario que tenga influencia en la determinación del proceso o influencia en la determinación de la organización del proceso y en la institución debe considerarse como incluido dentro de la prohibición. Y yo realmente, y más ahora, ese ha sido mi criterio siempre, y más ahora, con este nuevo, con este nuevo criterio que establece la ley, o sea, yo interpretara eso de la manera más amplia posible. Dígase, si usted es un funcionario, yo evitara tener cualquier tipo de participación en lo que tenga que ver con contratación pública. Si usted es, o sea, principalmente en las instituciones donde usted participa. Pero igual, yo me fuera mucho más allá. También, si usted es familiar de algún funcionario de esa categoría, también yo evitara participar en licitaciones en las cuales ese funcionario se encuentra, aunque, digamos, aunque no quede claro si ese funcionario es de primera o de segunda jerarquía. Así, es un funcionario con influencia en el proceso, con influencia en la institución. Yo realmente lo considerara como incluido dentro de esos niveles y no me tomara ese riesgo. Porque incluso vamos a ver en este artículo, en el artículo 235, que el criterio, o sea, alcanza todo lo que tiene que ver con un interés indebido, es decir, que es muy amplio. Y miren cómo dice el artículo 235. El servidor o funcionario público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato o operación en la que en un procedimiento de contratación debe intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, será sancionado con pena de 2 a 5 años, multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector público e inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo no menor de 5 años. Entonces, vemos aquí que se quiere evitar que incluso tú puedas tener algún tipo de interés o que algún tipo de proceso en particular tenga un provecho para ti. O sea, ahí lo ideal sería que esa persona simplemente se trata de no tener intereses en procedimientos de contratación pública. O sea, lo que tiene que ver con el soborno o la propuesta de cualquier ventaja a cambio de otra ventaja en un procedimiento de contratación pública, este es el artículo 236 que habla que el particular que le proponga a un funcionario o servidor público, directa o indirectamente, ofertas, promesas, comisiones,
dádivas o cualquier otro tipo de ventajas en su provecho o de un tercero para obtener que éste ejecute o se abstenga de cumplir a favor del particular un acto propio de sus funciones en el marco de un procedimiento de contratación, será sancionado con pena de 4 a 10 años de prisión y multa de 100 a 200 salarios mínimos del sector público. En la misma pena incurrirá el funcionario o servidor público que comprobadamente haya incurrido en la consumación del acto ilícito descrito en este artículo, beneficiándose de las ofertas, promesas, comisiones, dádivas o cualquier otro tipo de ventajas en su provecho o de un tercero, así como la pena de inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo no menor de 5 años. Similar construcción vemos en esta parte donde dice que el servidor o funcionario público que en un procedimiento de contratación pacte con potenciales oferentes las condiciones técnicas o económicas a ser fijadas en los pliegos de condiciones con el interés de colocarle una situación de ventaja frente a otros oferentes, será sancionado a una pena de 2 a 5 años de prisión. Y aquí vemos digamos, un escenario diferente al anterior, donde hablaba directamente de lo que podría considerarse como un soborno, en este caso de acuerdos prohibidos. Y por eso decía que cualquier tipo, o sea, que lo que se considere cualquier tipo de influencia podría ser interpretado negativamente si se determina que se diseñó un procedimiento de contratación pública. Es decir, aquí estamos viendo un proceso en el cual no necesariamente yo di dinero a cambio de que se violara la ley o para que yo ganara, etcétera, sino que se trata de un procedimiento que si se determina que fue realizado en cuanto a especificaciones técnicas para beneficiarme, entonces yo también se configuraría el delito. Esto es algo que para mí es sumamente amplio, pero de nuevo, es algo que se podría construir si se conecta también con el hecho de que había una persona con influencia, aunque se diga que no se violaba digamos, el escenario de conflicto de interés, pero si se encuentra entonces que se diseñó ese proceso para beneficiarme, entonces yo me voy a ver en problema. Y como vemos aquí, se establece que esa misma pena incurrirá el particular que comprobadamente haya incurrido en la conducta. Es decir, que se condena tanto al funcionario público como al particular, al privado involucrado en eso. Y aquí entonces igualmente se le arrastra todas esas consecuencias penales al, a las personas jurídicas. Entonces vemos que todo lo que tiene que ver con conflictos de interés ya no es un tema de mera construcción ética o una recomendación o que la consecuencia sería solamente la inhabilitación, sino que también tenemos delitos y con penas que que implican prisión. Entonces, como vemos, algo que con esta nueva ley adquiere un matiz sumamente serio, que no se puede tomar a la ligera. Sin embargo, además de esto, que comencé quizá por lo más fuerte, hay algo que tiene que ver con la integridad, no solamente porque aquí estamos hablando evidentemente de una integridad en contubernio o en asociación con funcionarios, en lo que tiene que ver con la integridad del proceso en sí, pero también hay una integridad en la presentación de ofertas que con esta nueva ley hay que también tenerla muy en cuenta. Y es, por ejemplo, con la figura de la debida diligencia. Ya existe una obligación en las entidades contratantes de que no se deben limitar a la documentación que se le presenta, sino que las instituciones deben ir más allá de esa documentación y confirmarlas y verificarlas. Ya hoy en día se ejecuta esta práctica de debida diligencia, pero realmente eso obliga a no tomarse riesgos que en otros tiempos muchas empresas se tomaban, por ejemplo, con las cartas de los fabricantes, con las autorizaciones, con las representaciones, con las cartas de exclusividad, con los contratos, con las cartas de experiencia, etcétera. Y pongo el ejemplo del caso del Intran con los semáforos. Marta, vuelvo sobre tu pregunta en un momento. Marta pregunta de que surge la duda sobre cómo accionar cuando un funcionario público participe en un proceso de compras. Y me imagino que tú te refieres a la resolución donde de manera preventiva
se le suspendieron RPE a una serie de funcionarios públicos, aunque a lo mejor no tenían ningún contrato activo. Bueno, y ahí realmente hay una figura que es la figura de la denuncia, de que si yo me entero de que hay un funcionario público participando en una licitación, yo tengo varias vías para, para atacar eso. Yo tengo la vía de la propia institución contratante, ponerle en conocimiento, y tengo la vía también de hacer la alerta y la denuncia en la Dirección General de Contratación Pública, que con un sistema automático que tienen ahora, esas alertas prácticamente funcionan al instante. Y siguiendo con el tema de la debida diligencia, está el caso de los semáforos que todos vimos que en el Intran. Y este fue un caso que comenzó precisamente con un tema de debida diligencia. Cuando se investiga si realmente esa persona tenía la conexión con la empresa extranjera, que era digamos, la que tenía las credenciales respecto a los semáforos, instalación, etcétera, esa empresa dijo que realmente no existía tal vínculo. Y bueno, de ahí se abrió toda una caja de Pandora, pero inicia por ahí. Inicia con ese problema y bueno, ya vimos en cómo terminó eso. Y eso, o sea, es un escenario que si se da bajo la nueva ley, entonces tendría consecuencias muchísimo peores. Pero también se ven día a día otro tipo en mi mente son tonterías, pero que ya hoy en día, por ejemplo, la Dirección General de Contratación Pública está siendo implacable cuando identifica este tipo de cosas. Y voy a poner dos ejemplos. Yo tuve un ejemplo donde una persona, el día de presentación de las ofertas, cuando intentó generar la certificación de impuestos al día, el sistema no las estaba generando, tenía un error. Entonces esa persona, digamos, como entendía como sabía que estaba al día de sus impuestos, tomó una certificación anterior, la manipuló y la depositó. Entonces esto evidentemente provocó que cuando la entidad contratante identificó esa falsedad en el documento, lo reportó a la Dirección General de Contratación Pública y esa persona le inhabilitaron su RPE de manera permanente. Cuando eso es algo, o sea, uno es una documentación subsanable y dos es una documentación que por lo regular puede conseguirse la información de manera cruzada, por lo que es algo que se hubiera resuelto simplemente con honestidad de presentar en sustitución una carta estableciendo de que no se pudo generar por algo constatable de que el sistema tenía problemas, y eso es algo que perfectamente pudo haberse subsanado en otro día. Igualmente, vi otro escenario que todavía, o sea, lo que le digo, me topo día a día con cosas así. Una persona tenía una carta de referencia que era real sobre su participación dentro de una institución en el pasado, y esa empresa quiso actualizar de manera deshonesta esa carta poniendo una fecha ahora, y la carta era de una fecha anterior, y sin embargo cuando se hizo la diligencia respecto de esa carta, la institución que emitió la carta respondió diciendo que la persona que firmaba esa carta tenía un año que no trabajaba en esa empresa, perdón, en esa institución. Esto evidentemente que provocó la inhabilitación permanente de ese oferente, y era un oferente que su actividad, o sea, su mercado principal es el gobierno, y bueno, usted se podría imaginar las consecuencias que provoca eso. Y de nuevo, era otro escenario en el cual podía perfectamente buscarse una solución alternativa. Claro, o sea, Nancy Castro precisamente menciona que es importante que los proveedores sepan que esa documentación, menos se refiere a la documentación de impuesto al día, la institución debe validarla, y si al momento de la presentación de oferta no la tiene, puede participarse en su presentación y subsanarle, eso es cierto. Es Luisa que está por aquí, que está encubierta. Eh, Me sale Nancy Castro Guillén, tu nombre, Luis. Eh, y bueno, él ponía en el segundo escenario de que igualmente esa carta de referencia, de experiencia, no vence. O sea, es una carta que no vence. Y usted puede perfectamente utilizar una carta que, aunque sea vieja,
presentarla y la institución simplemente cuando verifique le van a decir, "Ah, mira, esa persona en esa época trabajaba aquí", y cuando verifiquen esos archivos van a ver que tú se tenía un contrato y listo. Pero cuando se incurren en actos de deshonestidad, entonces ya entramos en otro terreno y que también somos adultos, estamos hablando de algo de fondos públicos, no se trata simplemente de pedir perdón, sino que el criterio que tiene la DGCP es de inhabilitar permanentemente. Entonces hay que cuidar la integridad en todos esos escenarios que acabamos de dar. Bueno, tengo otra pregunta que me preguntan, ¿qué pasa si un empleado público es accionista de una empresa, socio de dicha empresa en un 10%, y dicha empresa participa en un proceso que no tiene nada que ver con el área de gobierno del trabajo? ¿Qué recomiendas? No hay ningún problema en que este empleado público sea accionista minoritario en un 10% de una empresa proveedora del Estado. Mira, ese tema del 10% en la ley nueva cambió. O sea, la ley actual, la 340-06, sí tiene ese tema de que un empleado público puede participar hasta un 10%, pero en el sistema actual, en el esquema actual de conflictos de intereses, eso ya no es posible. Entonces, realmente, todavía si fuese posible, yo realmente no, es lo que le digo, yo fuera sumamente prudente en eso, porque es que los mecanismos de persecución tienden a ser muy escépticos con ese tipo de cosas y si se determina que esa persona tenía participación y tuvo algún tipo de influencia, entonces puede tener problemas. Pero en principio se supone, o sea, se supone, ya te estoy diciendo una opinión muy personal mía, Jordani, yo puedo ser un empleado público y tener inversiones, tener intereses dentro de una empresa que participe en el Estado. Y si no se trata de una institución en la cual yo tenga nada que ver, no debería haber problema. El tema es que ya yo como un consejo que doy como asesor es que yo no corriera ese tipo de riesgos. Y si se tiene ese tipo de interés, ese tipo de proyectos, entonces yo realmente desistiera de la función pública, porque el riesgo es muy alto, o sea, las consecuencias son muy grandes como para asumir ese tipo de exposición. Bien, entonces hay algo que hay que tomar en cuenta también, adicionalmente a las consecuencias penales, y es lo que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial. Y aquí, digamos, vamos a hablar un poco de un criterio jurisprudencial que, digamos que en este caso lo dio el segundo tribunal colegiado en el caso reciente que se siguió contra Alexis Medina y empresas y sus relaciones con el Estado, donde manifestó el criterio de que el Estado podría ser pasible de daños morales. Dígase que en adición a las multas que prevén las leyes por la comisión de delitos, el Estado también condenó, perdón, el tribunal también condenó por daños, no solamente materiales, dígase el daño directo que produce algún tipo de incumplimiento o que produce algún tipo de delito, sino también el daño moral que genera eso. Entonces, digamos que hay una responsabilidad patrimonial del funcionario público, pero también hay una responsabilidad, hay una exposición fuera de la parte penal, también en la parte civil contra el Estado, para el sector, o sea, para el participante privado. Entonces, digamos que la exposición es terrible actualmente, entonces, el, el, y lo digo porque puede que esa exposición no solamente se dé en el marco de la comisión de un delito, sino que también puede darse en el marco de un incumplimiento. O sea, es un criterio, a mi entender, peligroso porque digamos, la responsabilidad civil en materia contractual en la relación con el Estado debe verse de manera directa. Es decir, para mí debe ser solamente el daño emergente que crea mi incumplimiento
Pero si mi exposición en un incumplimiento tiene que ver también con un daño moral, dígase de que vamos a poner un escenario de que yo dejo de entregar unas camas en un hospital y fruto de ese incumplimiento existe algún tipo de daño a terceros por ese incumplimiento y que el Estado se ve envuelto en una situación, entonces podría entenderse, bajo ese criterio, podría entenderse que existe un daño moral contra el Estado y yo voy a ser responsable no solamente de ejecutar la obligación que debía ejecutar en virtud de mi contrato, en virtud de mi relación contractual, fruto de mi oferta y de la adjudicación, sino que también me veré expuesto a tener que responder por el daño moral que ese incumplimiento genera al Estado. Entonces, esto es algo digamos, lo veremos desarrollarse con mayor amplitud con la nueva ley, pero, digamos, son criterios jurisprudenciales se van a ir afianzando en la medida que estos casos que hemos viendo, que son, por lo menos ese se trató de un caso en esencia de contratación pública, y ese fue el criterio que la defensa pudimos apreciar del tribunal, aunque la sentencia motivada todavía no está lista. Y bueno, hasta aquí lo que tenía preparado para conversar en el día de hoy respecto de estos temas. Si tienen algún tipo de pregunta, quedo abierto a sus inquietudes. La idea es precisamente provocar respecto de estos temas más estudio, más preparación y principalmente preparación en torno a cómo viene y cómo está, digamos, como contratistas, qué medidas debemos tomar si por X o Y razón yo tengo algún tipo de esquema o de relación gubernamental que esté fundada en premisas que ahora se convertirían en delitos. Bien. Muchas gracias, Luis Ernesto. Excelente la, la charla. Y para complementar, quiero para los suscriptores de Conexis, aquí tenemos nosotros 3 servicios que pueden ser eh, útiles para ustedes, muy útiles. Este primero, consulta aquí con el experto legal, que ahora es la licenciada Luisa María Galvez, que hoy nos acompaña también. Ella es la que generalmente está a cargo de estos webinars y ella atiende consultas de nuestros clientes en la República Dominicana, consultas legales referenciales. También tenemos dentro de la plataforma Conexis, cuando ustedes entran en una oportunidad, no solo la ley 34006 y el reglamento, sino también la ley de contrataciones nueva, la 4725, para ser consultada con inteligencia artificial. Entonces aquí ustedes pueden, digamos, estudiar o buscar temas que les puedan, como este, digamos, que es un acuerdo prohibido. Y entonces aquí les da una explicación con base en lo que la inteligencia artificial considera relevante relacionado con la pregunta que ustedes les hacen y les dan las referencias para que ustedes puedan verificar en el texto que está aquí a la par esa información. ¿Verdad? Es una forma bastante interesante de ventilar algunas dudas referenciales rápidas y de estudiar, de ir conociendo la ley. Siempre la recomendación es, si es algo importante, ¿verdad? Vaya con el experto legal. Y la misma tecnología para consultar esa información de la ley, ustedes en este otro botón que dice consultar documentación del expediente, toda la documentación del expediente, del proceso de compra que ustedes están viendo, pueden consultarla también con esa plataforma, ¿verdad? Aquí tenemos, con solo entrar, ¿verdad? Vean este documento, que es un documento escaneado con sellos y una letra ahí, bastante difícil de leer. Ya el sistema de inteligencia artificial les hace un resumen muy bonito, objeto de la licitación, una explicación, convocatoria, presentación de las propuestas, disponibilidad de términos de referencia, marco legal, entrega de mercancías y demás aspectos relevantes para los oferentes. Toda esa información la extrae de los documentos que están analizando y usted les puede preguntar aquí lo que ustedes consideren. Inclusive vienen preguntas pre diseñadas
para, para que ustedes puedan analizar los documentos de licitación con más detalle. Y ya para terminar, además, tienen aquí los formularios, que si quieren hacer alguno de esos formularios de la oferta económica, el formulario de presentación, se cargan automáticamente y entonces eso les ahorra no solo tiempo, sino también errores que a veces, ¿verdad? Son delicados de manejar ya una vez presentadas las propuestas. Entonces, todo esto está a disposición, más todo lo que vimos antes en, en Conexis. Entonces, para terminar, agradeciendo la excelente charla del licenciado Luis Ernesto, aquí en Noticias y Eventos, en licitigana.com, en Noticias y Eventos, ahí vamos a publicar el video del webinar para que lo puedan revisar y compartir con personas que trabajan con ustedes. Y cualquier información que requieran también pueden solicitarla aquí en este formulario que les estoy poniendo aquí en pantalla. Si desean información de Conexis en República Dominicana, la opción 1 la seleccionan para otros países, México, Costa Rica, Panamá, la opción 2. Y si ya son suscriptores y tienen algún tipo de requerimiento, asistencia, sobre todo con temas de inteligencia artificial, formularios o lo que sea, clic en el botón 3 y nosotros con todo gusto. Entonces, por hoy, eso sería aquí veo, no sé si hay una pregunta más. Ok. Eso sería saludos a la licenciada Luisa, y gusto de verla el próximo mes en el nuevo webinar. Eso sería por nosotros por hoy, agradeciéndoles a todos su participación, a Luis Ernesto y a Luisa María también que nos acompaña hoy. Y muchas gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.